Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un poquito de chismecito de farándula, porque hoy, amigos, tenemos un tema caliente caliente. Y es que, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre el dulce mensaje que Mert Demir, el talentoso cantante turco, le dedicó a Afra Sarıoğlu, la actriz que ha robado corazones en todo el mundo. Para los que no los conocen, y sé que muchos de ustedes ya son fans, Mert Demir es un artista con una voz increíble y un carisma arrollador. Sus canciones son pura poesía, y su estilo, ¡ay, su estilo! Es esa combinación perfecta de elegancia y modernidad que te atrapa desde el primer segundo. Con su música, Mert no solo crea canciones, sino que pinta paisajes sonoros que te transportan a otra dimensión. Su habilidad para fusionar géneros desde el pop hasta el R&B, y su capacidad para conectar con las emociones más profundas, lo han convertido en un ícono de la música turca contemporánea. Y no solo eso, su presencia escénica, su forma de moverse y de interactuar con el público, es algo que te cautiva. Sus conciertos son experiencias, son momentos que se quedan grabados en la memoria. Es un artista que no solo canta, sino que transmite, que te hace sentir, que te hace vibrar. Y Afra Sarıoğlu, ¿qué puedo decir de Afra? Además de ser una actriz talentosísima, es dueña de una belleza impactante y una personalidad que enamora. Su trabajo en Seyran y Ferit la ha catapultado a la fama internacional, y su química en pantalla con Mert Ramazan Demir, su coprotagonista, ha sido explosiva. Afra no es solo una cara bonita, es una actriz con una versatilidad asombrosa. Puede interpretar papeles dramáticos, cómicos, románticos, y en todos ellos brilla con luz propia. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas y para conectar con el público, la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Su mirada, sus gestos, su voz, todo en ella es cautivador. Y por supuesto su estilo, su forma de vestir, su elegancia natural, todo contribuye a su encanto. Pero la cosa es que no estamos hablando de Mert Ramazan Demir. Aunque la relación entre él y Afra ha sido tema de conversación constante, lo que hoy nos ocupa es la relación de Afra con Mert Demir. ¿Y cómo encajan estos dos en la ecuación? Pues es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a analizar a fondo el mensaje de Mert, las pistas que nos ha dado, y a ver qué es lo que realmente está pasando entre estos dos bombones. ¿Será amor? ¿Amistad? ¿Algo más? Vamos a descubrirlo juntos. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto preparar las palomitas porque esto se pone bueno. Empecemos. Primero contextualicemos un poco la situación. Afra Sarıoğlu y Mert Demir, ambos súper famosos, ambos turcos, pero ¿cómo se conocen? Bueno, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular hace ya varios meses. Se les ha visto juntos en varios eventos compartiendo momentos que a ojos de muchos parecían más que una simple amistad. Fotos en redes sociales, salidas nocturnas, y hasta alguna que otra declaración que, aunque sutil, alimentaba la curiosidad de los fans. ¿Pero cómo comenzaron estos rumores? Todo empezó como suele suceder en el mundo del espectáculo con las redes sociales. Las fotos de ambos compartiendo momentos juntos comenzaron a inundar internet. En un principio eran fotos de eventos, de fiestas, de reuniones de amigos. Pero luego empezaron a aparecer fotos más íntimas, más cercanas. Fotos donde se les veía sonriendo, abrazándose, compartiendo miradas cómplices. Y claro, los fans no tardaron en darse cuenta de la química que había entre ellos. Además de las fotos, también hubo algunos detalles que alimentaron los rumores. Por ejemplo, en una entrevista, Mert Demir fue preguntado sobre Afra, y su respuesta fue bastante ambigua, dejando entrever que sí, había algo especial entre ellos, pero sin confirmarlo abiertamente. Afra, por su parte, también hizo algunos comentarios que despertaron la curiosidad de los fans. En una publicación de Instagram, le dedicó unas palabras muy bonitas a Mert, agradeciéndole su apoyo y su amistad. Y claro, la gente interpretó estas palabras como algo más que una simple amistad. A todo esto se sumaron las salidas nocturnas. Se les vio juntos en varios restaurantes, en conciertos, en fiestas privadas. Y cada vez que se les veía juntos, los rumores se intensificaban.
Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho tratando de captar algún momento romántico, alguna prueba definitiva que confirmara la relación. Y aunque no lograron captar nada definitivo, las fotos que salieron a la luz alimentaron aún más la especulación. Y aquí es donde entra el famoso mensaje, el mensaje que ha encendido las redes sociales y que hoy nos tiene aquí, analizando cada palabra, cada emoji, cada respiración. Bueno, casi. Pero, ¿qué decía exactamente este mensaje? Pues bien, el mensaje fue publicado en la cuenta de Instagram de Mert Demir, y fue dedicado a Afra. ¿Era un mensaje lleno de cariño, de admiración, de amor? Eso es lo que vamos a ver. El mensaje en su totalidad fue algo así: Afra, mi querida Afra. No puedo expresar con palabras la admiración que siento por ti. Eres una persona maravillosa, con un corazón de oro y un talento que deslumbra. Me siento tan afortunado de tenerte en mi vida, de poder compartir momentos contigo, de ser testigo de tu crecimiento y de tu éxito. Eres una artista increíble, una mujer fuerte y valiente y una amiga incondicional. Gracias por ser como eres, por inspirarme cada día y por hacer que mi vida sea más bonita. Te quiero mucho, Afra. Corazón rojo, destellos, cara sonriente. En el mensaje, Mert describía a Afra como una persona maravillosa, una artista talentosa y una mujer con un corazón de oro. Usó palabras muy bonitas, elogios sinceros y, lo más importante, le demostró su apoyo. Habló de lo mucho que la admiraba, de lo orgulloso que estaba de ella y de lo importante que era en su vida. ¡Guau! ¿No les parece que esto es súper intenso? El mensaje iba acompañado de una foto de Afra, radiante, sonriendo. Y, claro, los emojis. Los emojis son clave. Usó corazones, caritas sonriendo y algunos emojis que dejaban mucho a la imaginación. Los emojis son el lenguaje secreto de las redes sociales. Y la combinación de palabras, foto y emojis, fue como una bomba. Pero profundicemos un poco más en el análisis del mensaje. Primero, la elección de las palabras. Mert no utilizó palabras genéricas, sino que eligió cuidadosamente cada término para expresar sus sentimientos. Habló de admiración, de corazón de oro, de talento que deslumbra. Palabras que no se usan para describir a una simple amiga. Luego, la estructura del mensaje. No se limitó a un simple saludo, sino que construyó un texto con principio, desarrollo y final. Un texto que denota una profunda conexión emocional. La forma en que se dirigió a Afra, mi querida Afra, también es un indicio de la cercanía que existe entre ellos. Y por supuesto, los emojis. El corazón, el emoji de la carita sonriendo, emojis que indican afecto, cariño, amor. Y aunque los emojis pueden interpretarse de muchas maneras, en este contexto, resultan bastante reveladores. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significado tiene este mensaje? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones, de las teorías y de las especulaciones, que nos encantan. Una de las posibilidades es que efectivamente exista una relación romántica entre Mert y Afra. El mensaje con su carga emocional, sus elogios y sus emojis, podría ser la confirmación, o al menos, una pista muy fuerte de que hay algo más que una amistad. Y la verdad es que harían una pareja espectacular. Ambos son guapísimos, talentosos y sobre todo, parecen ser personas con una gran calidad humana. Y hay que decirlo, la química entre ellos se nota, se siente, se percibe. Es algo que trasciende las palabras y se manifiesta en la forma en que se miran, en la forma en que se relacionan, en la forma en que se complementan. Otra posibilidad, más cautelosa, es que se trate de una simple muestra de amistad. Mert podría estar apoyando a Afra en su carrera, expresándole su cariño y admiración de una manera pública. Después de todo, son figuras públicas y es común que se apoyen mutuamente en sus proyectos y en su vida personal. Sin embargo, la intensidad del mensaje, la elección de las palabras, los emojis, todo parece indicar algo más que una simple amistad. También existe la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing. Sí, ya saben. A veces las celebridades utilizan las redes sociales para generar expectativa, para promocionar algún proyecto, o simplemente para generar conversación. Aunque en este caso, la verdad, me cuesta pensar que sea algo planeado, porque el mensaje era demasiado genuino. La sinceridad que transmitía el mensaje, la emoción que se percibía, todo apuntaba a algo más que una simple estrategia de marketing.
¿Y qué dice la gente? Ah, la gente. Los fans, los seguidores, los que siempre están al tanto de todo, ellos lo saben todo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones, de análisis. Algunos celebraron la posible relación, emocionados ante la idea de verlos juntos. Otros defendían la amistad, argumentando que no todo tiene que ser romántico. Y algunos, como siempre, se mostraron escépticos, esperando a ver qué pasa realmente. Los comentarios en las redes sociales fueron de todo tipo. Hubo mensajes de apoyo, de felicitación, de emoción. Qué linda pareja harían, me encantan juntos, ojalá que sea amor verdadero. Pero también hubo comentarios más cautelosos que pedían prudencia. Hay respeto a la privacidad de ambos. No hay que sacar conclusiones apresuradas, puede ser solo amistad, no hay que presionar. Y por supuesto los comentarios de los que prefieren mantener los pies en la tierra y esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan la noticia. ¿Pero qué piensa Afra? ¿Cómo ha reaccionado ella ante este mensaje? Bueno, hasta ahora, no ha hecho declaraciones públicas directamente. Pero ha dejado algunos me gusta en las publicaciones de Mert y ha compartido algunas historias en Instagram que podrían interpretarse como una respuesta. Es como el juego del gato y el ratón, ¿no creen? Dejar pistas sutiles, generar misterio, la farándula es así. Analizando las reacciones de Afra, podemos ver que ha sido bastante sutil. No ha confirmado ni negado nada. Ha dejado que el misterio siga vivo, alimentando la curiosidad de los fans. Y claro, esto ha generado aún más especulaciones. ¿Por qué no ha respondido directamente? ¿Qué está pasando realmente? Las preguntas son muchas y las respuestas por el momento son escasas. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que haya entre ellos, el mensaje de Mert ha dejado claro que hay una conexión especial. Una conexión basada en el cariño, en el apoyo y en la admiración mutua. Ya sea amor, amistad o algo más, la verdad es que es muy bonito ver esta conexión. Y es que en un mundo tan superficial como el de la farándula, es reconfortante ver que aún existen relaciones basadas en el respeto, en la admiración y en el cariño genuino. Y por supuesto, como buenos chismosos, no podemos dejar de mencionar el elefante en la habitación, la relación de Afra con Mert Ramazan Demir, su CEO protagonista en Golden Boy. La química entre ellos es innegable, y muchos fans soñaban con que fueran pareja también en la vida real. ¿Cómo afectará este mensaje de Mert Demir a esa situación? ¿Se habrá distanciado Afra de Mert Ramazan? ¿O seguirán siendo amigos? La verdad es que las preguntas son muchas. La relación entre Afra y Mert Ramazan Demir ha sido uno de los temas más comentados en el mundo de la farándula turca. La química que existe entre ellos en la pantalla es innegable, y muchos fans esperaban que su relación trascendiera la ficción. Sin embargo, la llegada de Mert Demir a la vida de Afra ha generado un nuevo escenario, un nuevo triángulo amoroso que ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo reaccionará Mert Ramazan ante este mensaje? ¿Cómo afectará la relación entre Afra y Mert Ramazan? Las preguntas son muchas y las respuestas por el momento son inciertas. Lo que sí es seguro es que este tema dará mucho de qué hablar en los próximos días. Estaremos atentos a las redes sociales, a las declaraciones, a las fotos, no nos perderemos ni un detalle. Y por supuesto, les mantendremos informados. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Mert Demir le dedicó un mensaje muy especial a Afra Saraoglu. El mensaje, lleno de cariño y admiración, ha generado muchísimas especulaciones sobre una posible relación romántica. La gente está dividida, las redes sociales enloquecidas y nosotros, esperando la confirmación oficial. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, hayan disfrutado del chismecito. Me encanta compartir con ustedes estos temas y saber que están ahí escuchando, comentando, debatiendo, eso me hace muy feliz. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay amor entre Mert y Afra? ¿O simplemente es una amistad especial? Quiero leer sus opiniones. No sean tímidos, expresen lo que sienten. Y antes de irnos recuerden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por todo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.